vamos a ver los anticuerpos que encontramos en el suero de un paciente, dependiendo de su grupo sanguíneo o los posibles anticuerpos que podemos encontrar. Entonces, ya vimos que un paciente puede tener grupo sanguíneo A, grupo sanguíneo B, grupo sanguíneo AB o grupo sanguíneo O. Entonces, grupo sanguíneo O, este es que no expresa ningún antígeno. Grupo sanguíneo A, este es que está en su glóbulo rojo, aquí está un glóbulo rojo, aquí en su membrana expresa el antígeno A. Esto se llama el antígeno A y es una proteína que tiene un montón de glucosa, de polímeros de glucosa. Esta estructura específica se llama antígeno A. Si tenemos esta estructura en un glóbulo rojo y nada más esta estructura, solo esta estructura, decimos que el paciente es grupo sanguíneo A. Si tenemos un glóbulo rojo que tiene aquí en su membrana otro antígeno, igual una proteína que tiene igual un montón de polímeros de glucosa, pero es una configuración distinta a esta, este se llama antígeno B, que es una configuración distinta al antígeno A. Si el glóbulo rojo de un paciente nada más expresa este antígeno, solo este antígeno, se llama grupo sanguíneo B. Y si expresa los dos, o sea, un glóbulo rojo que sea así, que tenga el antígeno A y que tenga el antígeno B, entonces este grupo sanguíneo se llama grupo sanguíneo AB. Y si es un glóbulo rojo así que no expresa ningún antígeno, es grupo sanguíneo O. Esto ya lo vimos en otro video. Entonces, bueno, voy a volver a poner los glóbulos rojos aquí para ponerlos en orden. Aquí tenemos un glóbulo rojo que nada más expresa el antígeno A. Aquí está un glóbulo rojo que nada más expresa el antígeno B. Un glóbulo rojo que expresa los dos, el antígeno A y el antígeno B. Y un glóbulo rojo que no expresa ningún antígeno. Entonces, aquí, esta es la columna del grupo sanguíneo. Grupo sanguíneo. Esta es la columna de cómo se ven los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos. Ahora, aquí en esta columna, vamos a poner los posibles anticuerpos. Anticuerpos que se pueden generar. Entonces, el paciente que viene con grupo sanguíneo A, esto quiere decir que en su glóbulo rojo tiene el antígeno A. Y si tiene el antígeno A, el paciente no va a hacer un anticuerpo en contra del antígeno A. Los pacientes van a hacer anticuerpos en contra de los antígenos que ellos no tienen, porque son los antígenos que van a reconocer como extraños. Entonces van a hacer anticuerpos en contra de los antígenos que no tienen. El paciente que viene con grupo sanguíneo A tiene el antígeno A, entonces no va a ser un anticuerpo en contra del antígeno A, va a ser un anticuerpo en contra del antígeno que no tiene. ¿Y cuál es el antígeno que no tiene? No tiene el antígeno B. Entonces, ¿qué anticuerpo va a hacer? Va a ser un anticuerpo en contra del antígeno B, del antígeno B. El paciente que viene con grupo sanguíneo B, el antígeno que tiene es el antígeno B, entonces no va a ser anticuerpos en contra del antígeno B, va a ser anticuerpos en contra del antígeno que no tiene. ¿Y cuál es el antígeno que no tiene? El antígeno que no tiene es el antígeno A, entonces va a ser anticuerpos en contra del antígeno A, en contra del antígeno A. Entonces aquí vamos a poner la estructura del antígeno con el cual se está haciendo el anticuerpo. Estamos haciendo un anticuerpo en contra del antígeno B. El antígeno B lo pusimos más o menos así. Aquí estamos haciendo un anticuerpo en contra del antígeno A. El antígeno A más o menos así, como lo puse. Ahora vamos con el paciente que es grupo sanguíneo AB. El paciente que es grupo sanguíneo AB tiene el antígeno A y tiene el antígeno B. Entonces, ¿qué antígeno no tiene? No tiene los dos antígenos. Entonces no va a hacer anticuerpos en contra ni del antígeno A ni en contra del antígeno B, porque como tiene sus dos anticuerpos, como tiene sus dos antígenos, no va a hacer anticuerpos ni en contra del antígeno A ni en contra del antígeno B, porque él expresa los dos. Entonces aquí no vamos a tener anticuerpos. ¿No anticuerpos? Y el paciente que viene con su glóbulo rojo, que no expresa ningún antígeno, que es el grupo sanguíneo O, este paciente no expresa ningún antígeno. Entonces, ¿cuáles son los antígenos que no tiene? No tiene ni el antígeno A ni el antígeno B, y entonces en contra de estos antígenos va a ser el anticuerpo. Entonces, ¿qué anticuerpos vamos a tener? Vamos a tener anticuerpos en contra del antígeno A y del antígeno B. Entonces, aquí cómo va a ser la estructura. Vamos a tener anticuerpos en contra de este antígeno, del antígeno A, y también en contra del antígeno B. El paciente que viene con grupo sanguíneo O tiene anticuerpos o puede tener anticuerpos si en algún momento de la vida entró en contacto con sangre que no fuera sangre O. Si en algún momento de la vida entra en contacto con sangre que ya sea AB, B o A, o sea, sangre que contiene algún antígeno que el paciente no tiene, el paciente puede desarrollar anticuerpos en contra de ese antígeno. Si leemos
si el paciente entró en contacto con sangre B, pues entonces va a tener un anticuerpo en contra del antígeno B, porque el paciente no tiene el antígeno. Entonces, cuando entra en contacto con sangre que tiene antígeno que el paciente no tiene, reconoce a ese antígeno como extraño y va a generar un anticuerpo en contra de ese antígeno, porque reconoce a ese antígeno como extraño. Entonces, el paciente que viene con un grupo sanguíneo A, nada más reconoce como extraño al antígeno B y va a generar un anticuerpo en contra del antígeno B, pero no en contra del antígeno A, porque no lo reconoce como extraño, porque él lo expresa. El paciente con grupo sanguíneo B va a reconocer como extraño al antígeno A y va a generar un anticuerpo en contra del antígeno A, pero no reconoce como extraño al antígeno B y por tanto no va a ser un anticuerpo en contra del antígeno B. El paciente que viene con grupo sanguíneo AB expresa tanto el antígeno A como el antígeno B y por tanto no reconoce como extraño a ninguno de los dos antígenos y por tanto no va a ser anticuerpo en contra de ninguno de los dos. En cambio, el paciente con grupo sanguíneo O, como no expresa ninguno de los dos antígenos, va a reconocer tanto al antígeno A como al antígeno B como extraños. Entonces va a ser anticuerpos en contra de los dos, anticuerpo en contra del antígeno A y anticuerpo en contra del antígeno B, porque lo reconoce como extraños, porque no tiene ninguno. Nos vemos en el siguiente video.